Bueno, pues, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, mis amigos y yo me acompaña desde Bogotá, Colombia, el gran Guillermo Solano, experto internacional. Y aquí, por internacional, hablo en serio de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, en temas de innovación organizacional y con gran experiencia en compañías multinacionales de tecnología altamente innovadoras. Creador de la metodología Wake Up Brain, que es un modelo de aceleración de la innovación utilizando juegos. Ha ayudado a cientos de empresas de alto calibre, también a nivel multinacional, a conformar equipos efectivos y creativos, a mejorar y aprovechar la generación de ideas y a incrementar su nivel de innovación. Creador de un sinnúmero de juegos de mesa, del podcast El Club de las Cabezas Cuadradas y autor de los libros Innovación para Cabezas Cuadradas y Play Living. Con Guillermo he tenido la fortuna de coincidir profesionalmente desde hace más de una década. Soy Brainer certificado en la metodología y tuve el orgullo de encabezar por unos cuantos años la Wake Up Brain Academy México, parte de la red que ha formado en el continente con academias en Colombia, obviamente, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Chile, Ecuador. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, llevamos un muy buen tiempo hablando de estas cosas, así que es un honor estar aquí en este espacio y un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, la vida es un juego, ¿no? La vida es un juego, la vida es un montón de juegos además, Víctor, al mismo tiempo. Entonces es muy bonito, es un juego por capítulos además. Cuando quieras, hablamos de eso que me gusta mucho. No, pues adelante, yo quisiera que nos Pues platicaras un poquito y le doy paso a esto. Justamente mencionaba yo uno de tus libros, con este concepto de play living. Entonces, ¿cómo es que nace este concepto de los juegos y cómo se va transformando en este modo de vida y cómo podemos hacer que la gente comience justamente a ver eso como la vida como un gran juego en el cual pues hay reglas, hay un fin, hay jugadores, hay cosas con las cuales podemos ir avanzando para al final del día llegar a ganar el juego, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso que tú dices es muy cierto. Mira que empezó porque yo soy fanático de los juegos, me gusta mucho, es uno de mis hobbies. Paso mucho tiempo jugando, que eso quede aquí entre nosotros, pero paso mucho tiempo de la semana o intento pasar buen tiempo de la semana jugando. Entonces, no, no son Soy, de, no son de utilería las cajas que tienes ahí atrás, ¿verdad? no, no, estas cajas todas son de los juegos que yo suelo jugar más frecuentemente. Son una maravilla, no te imaginas lo que existe en juegos de mesa. Fíjate que en Latinoamérica apenas estamos como tomando ese camino de darle una mirada a lo que significa de pasar tiempo alrededor de un juego de mesa. En Europa, de pronto, en otras latitudes donde hay una cultura de, oye, en invierno de pronto nos quedamos en la casa y ¿qué hacemos? Saquemos un juego, pues hay un desarrollo tremendo en juegos de mesa. Y no es solamente el dominó o el jueguito de cartas básico que solemos conocer aquí nosotros normalmente, sino que hay un desarrollo tremendo donde los juegos se han ido sofisticando y eso lo llaman como juegos modernos o juegos de mesa modernos, juegos de estrategia. De hecho, hay toda una corriente de juegos nacidos en Europa que se llaman los Eurogames, los eurojuegos, y se reconocen porque son sobre todo de estrategia, de tomar decisiones, de pensar qué voy a hacer, de distribuir bien los recursos, de asignar a las personitas que yo manejo a los sitios adecuados, y eso es una cantidad de decisiones que hay que tomar en cada momento. Frente a otros tipos de juegos que son más de enfrentarse con el otro. De hecho, hay toda una línea contrapuesta a esa línea europea que se llama el Ameritrash. El Ameritrash son como esos juegos tipo Risk, donde la idea es vencer al otro, destruirlo, invadirlo o lo que sea de ese estilo, ¿no? Son juegos muy estratégicos normalmente, pero mucho más tácticos, donde uno tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta cuál es la debilidad del otro y atacarla y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es que paso mucho tiempo, que las cajas no son de utilería en este mundo de los juegos y eso me ha permitido pues acercarme a esta forma de ver las cosas y sabes que me he puesto a pensar y a pensar y durante muchos años he estado tratando de ver qué le pasa a las personas cuando juegan. Hay muchos estudios, Víctor, cuando quieras haces una buscadita ahí en internet, hay un montón de estudios de lo que sucede con las personas cuando juegan y cuando jugamos, que es algo muy interno nuestro, ¿no? El señor Johan Huizinga acuñó hace una buena cantidad de décadas el término homo ludens, que quiere decir como
casi que así como somos Homo sapiens, somos personas que juegan, porque va internamente, nadie nos tiene que enseñar, de pequeños sabemos jugar, no tenemos que ir a un curso para aprender a jugar. Y la verdad es que es interesante ver que hacemos cosas distintas cuando jugamos. Cuando jugamos se nos sale realmente quién somos, ¿no? Somos mucho más sinceros cuando jugamos. Ya no me puedo comportar como cuando voy a una reunión de la oficina, que me comporto perfectamente, muy corporativo, ¿cierto? Muy decente. Pero no, cuando estoy jugando ya algo me posee y el juego se apodera de mí y sale lo que soy yo, no tengo casi tiempo para fingir nada que no sea. Entonces, los juegos han ayudado en muchísimos espacios, a organizaciones, a comunidades, a muchas cosas que no se logran de otra manera. Por ejemplo, construir relaciones. Mira que en Colombia, que ha habido un escenario tan complicado de violencia, donde las comunidades han sufrido mucho, mucho de ese ejercicio de sanarnos nuevamente ha sido a través del juego. Y hay unos programas alrededor del fútbol y de otros juegos donde así otra vez se vuelve a crear confianza. Y es que si yo juego, si yo estoy en el mismo equipo con alguien, ya nuestra relación no vuelve a ser la misma. Somos coequiperos. Cambia la forma como te veo. Siento que podemos estar del mismo lado. Y eso ha pasado en muchísimos escenarios, muchísimos escenarios. El juego es para aprendizaje, para desarrollo, para analizar brechas en las capacidades de las personas, etcétera. Pero más allá de eso, uno puede seguir, si uno tiene mucho tiempo libre, como en mi caso, uno sigue, no, es mentira, no tengo mucho tiempo libre, pero digamos, si uno saca el tiempo para esto, uno descubre que la verdad es muy bonito mirarse a uno mismo cuando uno juega y preguntarse, oye, esto que yo hago cuando juego, ¿será que lo podría hacer en la vida real? Es cuando yo juego algún juego de estos en los que tengo que analizar y tomar decisiones y mirar la situación, yo digo, oye, ¿yo hago eso en la vida real o tomo decisiones de una manera distinta? Y cuando jugamos y me toca esforzarme para que el otro me entienda, porque este es un juego donde de eso depende que hagamos puntos. Yo digo, yo me esfuerzo así cuando trato de comunicarme con los otros y empecé a notar que uno se comporta distinto cuando está jugando y que quizá uno podría aprender de cuando uno está jugando para hacer otras cosas maravillosas en el mundo real. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo tomas tú las adversidades? Cuando tú estás jugando, tú sabes que no es el fin del mundo. Y entonces cuando tienes un problema, tú dices, venga, aprendo de esto y déjenme otra vez, el siguiente turno ya sé cómo hacerlo. Sin embargo, en la vida real a veces agrandamos estas situaciones y eso afecta nuestra capacidad de aprender en muchos casos, al menos en mi caso y en muchos casos que hemos encontrado. Entonces, si uno tuviera esa misma actitud que tiene cuando está jugando, de pronto logra hacer cosas. Y eso ha llevado a que me encuentre con mucha gente que me ha aportado mucho conocimiento, investigaciones y demás. Y de ahí salió algo que yo llamo Play Living, que es efectivamente el libro, por aquí lo tengo, si me permites, este libro que se llama Play Living, y aquí lo que planteo es cómo uno puede aprender de los juegos estrategias para la vida y los negocios. ¿M? Y aprender no solamente de uno jugando, sino de los diseñadores de juegos. Los diseñadores de juegos son unos maestros, Víctor. O sea, cuando alguien crea un videojuego, por ejemplo, le gasta mucho tiempo saber cuáles son los objetivos. El objetivo principal, ese objetivo que vamos a conseguir al final del juego, que es normalmente salvar el mundo de los aliens o de los zombies o alguna cosa, ¿sí? Y los objetivos por nivel. Y eso tiene una ciencia detrás muy grande. Entonces resulta que nosotros podemos a nosotros mismos y a nuestros equipos aprender cómo les diseñamos objetivos. Y cuando los objetivos se diseñan bien son tremendamente emocionantes. Y logran que las personas estén felices lográndolos, den mucho más y se sientan más orgullosos. Entonces, todo esto, esos son solamente ejemplos, pero lo que quiero decirte es, un espacio grandísimo para que nos veamos como un Ludens, aprendamos de esos nosotros, de ese otro nosotros que somos cuando estamos jugando, y lo traigamos a la vida que llamamos seria o corporativa. Y eso también lo hemos llevado específicamente al tema de innovación y al tema de sustentabilidad, para ayudar a las organizaciones a que jugando descubran cosas que no descubrirían si no lo hacen jugando. Ese Listo. es. Listo, pero fíjate que bueno, ahorita acabas de hablar del tema del juego para instruirnos en estrategia para la vida, para los negocios, etcétera, pero este tema que planteabas ahorita
de la innovación, ¿no? A final de cuentas, si queremos ser innovadores, debemos de tener un poco de disciplina y conocimiento, ¿no? Digamos que como lo manejas en tu libro, que a mí me encanta leerlo y releerlo, Innovación para Cabezas Cuadradas, es exquisito, porque no tiene nada que ver con la ortodoxia de los libros de innovación convencionales, ¿no? Entonces, ahí manejas tú que existen dos extremos, ¿no? El primero, donde la estrategia de innovación se basa en el desarrollo de nuevo conocimiento, y el segundo, donde se basa en la creatividad y el aprovechamiento del conocimiento disponible en el entorno próximo, ¿no? Y ahí planteas tú algo interesante, ¿no? Las organizaciones se mueven entre estos dos extremos. Si deseamos ser innovadores, debemos de tener una combinación mínima entre conocimiento y creatividad, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede lograr ese balance, ¿no? Porque hay veces que decimos somos muy creativos y nos vamos por el lado nada más de inventar cosas, pero digo, en la propia metodología que nos enseña la metodología Wake Up Brain de macros, dice, a ver, hay un momento donde necesitas ampliar el conocimiento, ver qué se está haciendo a nivel mundial, que las mejores prácticas, investigar, encuestar, experimentar, etcétera. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede lograr un balance sin exagerar en conocimiento, pero tampoco dejando todo a la creatividad libre, ¿no? Sí, ese es un dilema, y ese es el dilema de los innovadores, como dice el libro. La verdad es que, mira, aprendiendo también de la gente que trabaja en juegos hace muchos años, hace también unas cuantas décadas, un señor que se llama Richard Barclay, que es un inglés, propuso un modelo en que decía, mire, los estilos de jugador son cuatro: el competidor, el colaborador, el explorador y el escalador. Eh, y lo interesante es que en el modelo de él hay unos opuestos, unos opuestos. Ese modelo también corresponde a otros modelos como estudios de las organizaciones, en la cultura de las organizaciones, etcétera, por allá de Cameron y de Quinn y demás, donde hay también cuatro estilos de organizaciones y ellos lo llaman los opuestos, los estilos opuestos. Y eso lo ve uno en las organizaciones. Y las organizaciones que logren resolver esas oposiciones son las que logran tomar ventaja. Entonces, ¿cuáles son esas cosas opuestas? Son fundamentalmente dos ejes opuestos. Un eje es el que tú mencionas. Un eje tiene que ver con qué tanto exploro cosas nuevas, hago experimentos, me diversifico y qué tanto me enfoco y me organizo para aterrizar lo que ya tengo. Esos son dos tendencias. En los juegos está clarísimo. Las personas que tienden a ser más de explorar, los juegos de exploración, como los juegos de video en los que tú tienes que andar por mundos completos buscando nuevos mapas, nuevas cosas, y los juegos en los que tú tienes que optimizar los recursos que tienes. Y hay gente que le gusta un tipo y otro u otro de juego. En las organizaciones uno no se puede dar el lujo de escoger uno u otro. Las organizaciones tienen que hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces, el trabajo del que trabaja ayudando a una organización o liderando una organización es cómo mantengo esas dos cosas al mismo tiempo. Cómo hago experimentos, pero no me tiro, no daño, no desorganizo lo que ya tengo organizado. Y eso es fácil de decir, pero es muy complejo, Víctor. Porque eso quiere decir, por ejemplo, oye, la estructura que tenemos hoy en día es la mejor, es la perfecta o no. O sea, así como está este jefe de este y estos trabajando para esta persona y estos le reportan a eso, ¿eso es lo ideal? Con las áreas que tenemos, no lo sabemos. Y tal vez nadie lo sepa hasta que no hagamos un experimento. Y un experimento sería, oye, ¿qué tal si durante 2 meses trabajamos con una estructura distinta? Ujú, Pues ujú. eso no va a pasar en ninguna organización, Víctor, porque es demasiado el riesgo. Fíjate lo complicado que es ese ejercicio de innovación, donde tú sabes que mucha de la innovación ha sido accidental. ¿Mm? Eso en las organizaciones no se puede permitir. Yo no puedo decir, oye, vamos a ver si por accidente encontramos la innovación. Pero la verdad es que tampoco le puedes cerrar la puerta a esa posibilidad de que aparezcan innovaciones accidentales. Entonces tú tienes que soltarle la libertad a la gente, al vendedor que se invente una nueva forma de ofrecer los productos, al que está produciendo, que encuentre una forma distinta de organizar su producción y no decirle, oye, te tienes que limitar a este proceso que ya está documentado y es el 2.2.11.11.11 y está en el registro donde debe estar, en la carpeta en la que debe estar, porque eso lo amarra completamente. O sea, hay que crear un espacio de diálogo donde la organización se sienta bien, eh, dándole espacio a los creativos y los creativos lo agradezcan y lo aprovechen, pero no se sientan mal cuando en la otra parte de la organización dice, oye, pero a ver,
midamos esto, midamos los impactos, organicémonos, creemos en la estructura, creemos el proceso. Una locura allí. Entonces, las organizaciones se mueven entre esto y las que mejor desempeño tienen en innovación son las que encuentran cómo dialogar entre estas dos cosas, entre estos dos extremos. Ese es el desafío que tenemos todas las empresas. Alguien no puede decir, oye, estoy orgulloso, ahora sí ya tengo todos los procesos de mi empresa organizados. Esa empresa, yo no sé, probablemente va a pasar por momentos muy difíciles, porque los procesos son para un momento muy específico. Mañana ya hay que revisarlos. Y hay otra organización que dice, mira, yo no creo en los procesos, los nuestros creatividad pura, van a tener problemas. ¿De acuerdo? Sí. Cualquiera de los dos extremos es una locura, pero los necesitamos a los dos componentes. Y Entonces, como quizá, te decía, las perdón, empresas y le o las perdón la organizaciones interrupción, que lo pero logran, perdón la interrupción, y quizá haya momentos y proyectos en los que debemos estar más de un lado que del otro, ¿no? Y otros que se presten más a libertad creativa, ¿no? ese es un modelo. Hay modelos que dicen, es que por áreas, hay áreas que tienen más libertad y hay áreas, bueno, puede ser eso también. Cada quien tiene que encontrar su modelo propio. Por eso los modelos no funcionan en el mismo modelo en todas las empresas, Víctor. Y Ujú. ese es un error que hacemos todos los primíparos que cuando vamos y estudiamos innovación decimos, sí, ya tengo el modelo de innovación. Es un riesgo llegar a decir a una empresa, ven, te explico cómo se hace innovación. Eh, Cada quien tiene que resolverlo de acuerdo a su cultura, ¿sí? Sí. Oye, fíjate que ahorita que estamos hablando de organizaciones y de innovación, me viene a la cabeza, hace un par de años estábamos en una reunión, que justo cuando, aprovechando que estabas aquí en México, hicimos un evento de innovación para cabezas cuadradas, que incluso lo llamamos así con nuestros colegas de Solve Awards. Y en ese momento yo te decía que cómo veías la evolución de la innovación en Latinoamérica y hasta nos sonaba como una pregunta retórica, ¿no? Pero no, en realidad es difícil porque ni siquiera podemos catalogar de igual manera lo que se considera como innovación. Pero al final de cuentas tú estás muy, muy metido en proyectos en varios países, viajas constantemente, exploras distintas metodologías. Eh, ¿Qué se está haciendo? ¿Realmente qué se considera hoy en día? Innovación, qué es lo que más están haciendo las organizaciones en innovación y realmente estamos innovando en Latinoamérica. Bueno, hay muchos temas allí. Esto puede, tiempo tenemos en esta charla, Víctor? Es para hablar horas este tema. Sí, porque claro, obviamente uno puede irse a un extremo o al otro nuevamente. Uno puede decir, mira, estamos súper mal, Víctor. El desarrollo, la innovación dura que se está haciendo en el mundo no está aquí, en Latinoamérica, desafortunadamente. Uno puede decir, mire, ¿quiénes están desarrollando todos los temas de inteligencia artificial? ¿Dónde está NVIDIA? ¿Dónde están los motores? Que el inventor de ChatGPT es del Perú o es de México, es de Colombia. Pues no, el inventor de todo eso, pues no. Entonces, ¿dónde está pasando todo eso? Está pasando en otras partes. Las tecnologías del espacio, ¿dónde están las compañías comerciales que ya están ofreciendo servicios? No están en Latinoamérica. O sea, muchos de los desarrollos, muchísimos que están transformando en este momento el mundo, pues no están sucediendo en Latinoamérica. Entonces uno podría decir, estamos aumentando esa brecha y es probable que la estemos aumentando porque efectivamente nosotros no estamos invirtiendo tanto en desarrollar. Y no, nosotros no me refiero a los estados, al gobierno, sino en general, completo. O sea, no estamos desarrollando realmente cosas duras. Son algunos casos muy puntuales de los cuales nos sentimos muy orgullosos y yo tengo por ahí una lista, pero siguen siendo excepción a la regla, no es la regla general. Por otro lado, lo que veo yo es que Latinoamérica sí le ha ido perdiendo el miedo a hacer propuestas de carácter global, de carácter internacional. Entonces estamos viendo compañías, muchas compañías en todos los países latinoamericanos que están perdiéndole el respeto a las otras compañías que suelen venir de otras latitudes y diciendo, mira, vamos a lanzar esa tecnología para reconocer a las personas y esto se hace así digitalmente y aprovechan esas bases, esos motores, esas tecnologías básicas desarrolladas en otras partes para encontrar aplicaciones muy novedosas. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad, porque hay la creatividad, hay el talento, hay suficiente fuerza de trabajo en Latinoamérica mientras nos envejecemos, pero por lo pronto estamos en un muy buen momento.
Y creo que si movemos hacia el tema de la creatividad, esta fuerza laboral que tenemos, podemos aprovechar todas estas nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no es metamos gente a programar, ¿sabes? O sea, ni siquiera es el estándar que nos han vendido de, oye, metamos más personas a que estudien ingeniería de sistemas o de computación. De hecho, eso no va a hacer falta. De hecho, lo que viene duro con la inteligencia artificial es que lo que tú tienes que saber es sobre lo que no es tecnología. Es decir, tú tienes que saber cómo arreglas un problema social o tú tienes que saber cómo arreglas un problema medioambiental. Y luego tú, sabiendo eso, le puedes dar la orden que sea a la inteligencia artificial porque no necesitas saber programar. Eso es lo que está pasando, esa es la revolución, que se están acabando las interfaces que son el señor que programa. Yo ya puedo hablar directamente con la inteligencia artificial, pero bueno, a lo que voy es, hay una gran oportunidad en Latinoamérica y sí me parece que viene una generación aprovechándola. Mm, en eso es donde realmente está la innovación y hay una discusión retórica, ¿no? Académica un poco de qué es innovación. Entonces la innovación es la aplicación final, ¿no? Esa es la innovación. La innovación es tomar una tecnología cualquiera que ni siquiera tiene que ser tan sofisticada y aplicarla de una manera creativa que resuelva un problema como nadie más lo pensó. Entonces, ahí hay un espacio grandísimo, pero creo que algo que nos detenía a nosotros era como una actitud, ¿sí? Tercermundista, si cabe, una Ujú. actitud de apocamiento, que yo creo que hemos ido cuestionando y que creo que hoy en día nos presentamos en escenarios internacionales un poco más seguros de lo que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces, viene un camino que a mí me tiene contento, que a mí me tiene optimista y que si logramos impactar en eso, si logramos convertirnos en unos jugadores que proponen cosas interesantes de cómo se aplican las tecnologías, eventualmente tendremos la base para luego empezar a hacer desarrollos al mismo nivel que otras latitudes. Ok. Eso es lo que estoy viendo ahora, Víctor. Y fíjate que justamente yo pienso un poquito por ese lado de que podemos hacer innovación en cualquier cosa, ¿no? En cualquier campo y con todas estas herramientas alrededor, mucho más, ¿no? Y justo en esta serie de mis amigos y yo lo que trato es de hablar de innovación ¿no? Innovación y estrategia, innovación y religión, innovación y diseño, innovación y medios de comunicación. Entonces es innovación ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la gente le quede claro eso, ¿no? Que podemos en cualquier campo de la vida innovar. Hay muchos productos disruptivos por inventar, problemas por resolver, procesos por mejorar. Entonces, en todo podemos innovar. Pero hay recientemente un campo que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Y me atrevo a decir innovación y desarrollo sostenible también. Y es un campo en el que te has metido justamente en este último par de años para desarrollar un tema muy interesante que siento que va a ser también una disrupción en el mundo de las metodologías para apoyar el tema de la innovación en el desarrollo sostenible, con todas estas empresas que ahora tienen que ir al famoso ESG, ¿no? Hablar de medio ambiente, Ujú. de gobernabilidad, de la parte social, etcétera. Y que muchas empresas pues les va a dar duro porque si bien dicen, oye, es que yo no soy la grandota que tiene que reportar ESG. Pues sí, pero estás en la cadena de suministro de la grandota y por lo tanto vas a tener que entrarle. Entonces quisiera que para cerrar nos hablaras de esta herramienta maravillosa que desarrollaste que va a ayudar a eso, a que las empresas, a que las compañías vean que la innovación puede también impactar al desarrollo sostenible, no solo en la parte del desarrollo de productos que tengan que ver con sostenibilidad, sino desde el propio desarrollo de una estrategia de sostenibilidad. Sí, pues la verdad nos encontramos con eso inclusive mucho antes de lo que tú mencionas porque teníamos nuestro juego, el Wake Up Brain, y lo que nos pasaba era que ya empezábamos a ver que muchos de los desafíos que estaban enfrentando las empresas, para los cuales nos llamaban a que les ayudáramos, tenían que ver con que el modelo de negocio fuera sustentable, con que les iban a pedir unas certificaciones, entonces necesitaban mostrar esos resultados. eh, y fuimos acercándonos al tema de sustentabilidad o de sostenibilidad. Eh, pero además porque internamente creemos que
como muchos de los que probablemente te siguen, que no hay mucho tiempo, que tenemos que cambiar, que el modelo no está pensado para cuidar el planeta, que tenemos una concepción de extraer y utilizar para nuestro servicio y nuestro beneficio, pero no para el beneficio del o el servicio del planeta. Y que no hemos aprendido suficiente, ya que nos las damos de que aprendemos, no hemos aprendido suficiente de cómo son esas dinámicas que utiliza el planeta para mantenerse funcionando y que son las que finalmente permitieron que nosotros apareciéramos en algún momento. No hemos aprendido suficiente. Nos toca rápidamente recortar esa brecha y cambiar la forma como estamos haciendo. Y el problema, Víctor, es que no tenemos ni idea cuál es la forma de hacerlo. Nos toca inventarla. Y estamos en los años, estos años, este año, el año pasado, el año que sigue, estos son los años, no va a ser más en los que nos vamos a inventar eso. Nos lo estamos inventando, las personas que viven en esta generación. Tenemos que inventarlo. Entonces es un ejercicio de innovación, Víctor. Es además muy emocionante. Estamos en un momento tremendo. Tenemos que inventar la forma como van a funcionar las empresas, cómo va a funcionar el comercio, cómo va a funcionar la logística, cómo va a funcionar todo. Nos lo tenemos que reinventar. O sea, que nunca habíamos necesitado tanta innovación como ahora. Sí, tú lo que tú dices, entonces hicimos una versión del Wake Up Brain que se llama Eco Brain, que trata de aprovechar todo lo que ya se ha adelantado hasta este momento. Hay un montón de cosas. Entonces, ya hay unos lineamientos, trabajamos con GRI para entender muy bien cómo se hace eso de la doble materialidad, es decir, cómo reporto qué impactos estoy generando yo y cómo los entiendo. Pero sabes qué, Víctor, también al mismo tiempo, cómo generamos cultura. Ya no es un tema del gerente general, del director de la empresa que dice, a partir de ahora necesitamos la certificación B y necesitamos que cumplir todo esto y entonces hacia abajo, por favor, cúmplanlo. No, tiene que ser que lo estamos viviendo todos. Se tiene que llegar a un acuerdo, la gente tiene que entenderlo y que sentirlo. Entonces mucho del trabajo es cómo es la misma gente la que va a crear todo esto, no un consultor que venga a decirles. De pronto el consultor puede traer información útil, pero quien crea las dinámicas, quien da las ideas, quien genera los proyectos, quien genera las iniciativas, tiene que ser la misma gente, porque le gusta, porque si no, no salen al otro lado, porque van a ser complejas. Hay que cambiar muchos modelos. Hablábamos ahora de experimentar y cambiar la organización de la empresa. Imagínate cambiando un montón de empresas al mismo tiempo, puede ser una debacle también. Por eso los gobiernos no le hacen tanta fuerza como podrían. Por eso las reuniones que se hacen en Dubái o donde sea es una negociadera, porque hay quienes no quieren moverse más rápidamente porque eso implica costos económicos para sus países, que son costos sociales muy fuertes. Entonces, tenemos que encontrar, porque ellos, si nosotros encontramos las respuestas a cómo se puede hacer de una manera más rápida, pero además mejorando el estándar de vida, haciendo que los cambios no sean traumáticos, maravilloso. Así que ahí es donde está la innovación. Tenemos que reinventar todo esto, nos toca hacerlo rápidamente, necesitamos ser muy creativos, necesitamos aprender a colaborar y hablarnos entre nosotros para que esa creatividad funcione. Entonces ahí toca metodologías y muchas de esas metodologías, Víctor, ya sabes que tienen que tener elementos lúdicos para que la gente sea más sincera, para que le tomen más cariño, para que estén más enfocados, etc. Muy bien, Guillermo. Pues mira, yo te diría que tengamos un capítulo especial de la serie cuando se haga el lanzamiento oficial de Cobrain, tanto en Colombia como en México. Ya se ha utilizado en algunas organizaciones, pero yo creo que vale la pena que platiquemos un poco más de este tema cuando salga al aire, ¿no? Entonces, bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo tu presencia en este episodio. Fue un deleite charlar contigo, como siempre, podíamos estar horas aquí y además escuchar esas reflexiones de un gurú de innovación como tú. Y fíjate que como comienzas el libro Innovación para Cabezas Cuadradas diciendo, este libro está hecho de historias. Creo que al final todos nuestros escuchas podrán tener historias sobre innovación, pequeñas o grandes historias, ¿no? Entonces utilicemos esas historias para inspirarnos, para motivarnos a ser innovadores. Los invito a seguir a Guillermo en sus redes, que voy a compartir en la descripción del video, a leer sus libros, Innovación para Cabezas Cuadradas, Play Living, y por qué no acompañarnos en alguna certificación también para ser brainers. Los invito a suscribirse al canal, darnos like si les gusta este trabajo y sobre todo participar de nuestras conversaciones y reflexiones. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gran labor la que estás haciendo y qué honor nuevamente estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Hasta pronto.